la realidad bíblica y estamos aprendiendo a ver a Dios como Él es. Como Él es. Y es uno de los cuadros bíblicos de Dios, el Dios de gozo. Jesús era un ser gozoso, era un ser lleno de gozo, a pesar de que llevó tanto sufrimiento y dolor en sí, eso no le espantó su gozo. Y por eso atraía a sí mismo a aquellos que andaban buscando salvación. Él los atraía, a los pecadores, las prostitutas y los publicanos les encantaba estar con Jesús. Eran los religiosos, los cara largas, que no les gustaba estar con Jesús. Eran ellos siempre los que lo andaban criticando, apuntando el dedo, que por qué comiste esto, que por qué hiciste el otro, que por qué tus discípulos no hicieron lo otros. Esos eran los religiosos. Sí. Jesús no era así. Jesús no se dedicaba a criticar. Jesús no pasaba tiempo hablando de los defectos de los demás. Jesús le encantaba pasar el tiempo hablando del carácter de su Padre. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido Padre, queremos en esta mañana, para mí y tarde, para mis hermanos allá en Argentina y en Ecuador, queremos agradecerte por ser un Dios tan maravilloso. El Dios que atrae, el Dios que ama, el Dios que es paciente, el Dios que es justo. Y hoy te vamos a ver como el Dios santo. Queremos pedirte, Señor, que tú te manifiestes en nuestro medio a través de tu Espíritu Santo y que nos enseñes, abras nuestros ojos, nos guíes para comprender lo que vamos a estudiar. Que abras nuestra alma y que, Señor, al abrir nuestro corazón podamos aceptarte a ti en nuestra alma, Señor, como el verdadero Dios. Y que al aceptarte así, la imagen que llevamos de Dios en nuestra mente cambie para que podamos, Señor, amarte de todo corazón. Por Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver otro cuadro de Dios, que es un cuadro de Dios que es malentendido, y es el Dios Santo. De todas las cualidades de Dios, de todas las características de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la santidad de Dios es la que más se habla. Y es una de las Sagradas Escrituras se habla más de la santidad de Dios que del amor de Dios. Es lejos la característica del carácter divino que más se enfatiza en las Sagradas Escrituras, y tristemente nosotros tendemos a malinterpretar lo que significa la santidad. Usualmente cuando pensamos en santidad, especialmente cuando venimos de países católicos, tendemos a pensar en santidad como distancia. Nos imaginamos a monjes con caras sencillas mirando así para el cielo con una aureola en la cabeza, ¿no? Nos imaginamos lo que se nos ha mostrado creciendo en el contexto santidad, son lugares lóbregos donde hay, como se llama, seriedad, el culto es santo, Dios es distante. Y eso es lo que nosotros tendemos a subconscientemente imaginarnos o pensar de la santidad, que Dios, porque es santo, es un ser distante, difícil de alcanzar, y porque nosotros somos pecadores, entonces es imposible nosotros tener acceso a Dios. Y por lo tanto, como Dios es tan santo y esa santidad lo ha llevado a estar enojado con el pecador, entonces se necesitan una serie de santos viviendo en su presencia, Jesús, la Madre de Jesús, la Virgen María viviendo en su presencia, para que la ira divina, producto de aquella santidad, no nos destruya. Entonces, la característica de la santidad de Dios probablemente ha sido una de las características más mal interpretadas o mal entendidas que ha llevado a las personas a separarse de Dios. Y hoy vamos a entender entonces qué es la santidad, porque la Biblia nos muestra a Dios como un Dios santo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 11, versículo 45. Veamos algunos de estos versículos que nos muestran a Dios como el Dios santo.
Levíticos capítulo 11 y versículo 45. Oh, estoy con mi Biblia en inglés. Once 45. Aquí está Jehová hablando. Dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces aquí Dios se proclama a él como el Dios santo y él demanda de nosotros santidad, pues él es nuestro Dios. Y si y él va a ser nuestro Dios, entonces nosotros debemos ser como él es. Y la santidad es una de las características fundamentales del carácter divino. Ezequiel 39:7. Ezequiel 39:7. Ezequiel 39 y versículo 7. Dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. 3 veces en ese versículo Dios dice que Él es santo, que su nombre es santo y que Él es el santo de Israel. Para Dios es muy importante, la santidad es esencial. Para tener una relación con Dios, la santidad es esencial, pues Dios es santo y Él tan solo se relaciona con seres santos. Entonces la santidad es esencial, es la característica más mencionada del carácter divino en las Sagradas Escrituras. Vamos a Isaías 17 y versículo 7. Isaías 17 y versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El Santo de Israel es un nombre dado a Jehová, que lo identifica como el Dios de Israel. Isaías 6:3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Esta es la visión del trono de Jehová en el llamado de Isaías. Isaías ve a los serafines volando en la presencia de Dios y ellos cantan. Dice en el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A nosotros llama la admiración, el atributo del carácter divino que llama nuestra admiración, son atributos como el amor, la misericordia, la gracia divina. Eso nos llama la atención y nos hace admirarnos de Dios. Pero para los ángeles, el atributo que llama el atributo divino que llama su admiración es la santidad. Y ellos cantan a la santidad divina. Cantan santo, santo, santo. Día y noche, dice las Sagradas Escrituras, que están alabando a Dios y están alabando su santidad. Entonces yo pienso, porque si nosotros vemos los cantos cristianos y los himnos cristianos, muchos de ellos se exaltan los atributos como el amor, la misericordia, la paciencia, la cercanía divina, pero no tenemos muchos himnos o cantos que admiren la santidad de Dios, porque no la entendemos. Los ángeles han visto algo en la santidad de Dios que yo pienso que nosotros no entendemos y nosotros hemos mal entendido la santidad divina. Y es por eso que es tan importante que la estudiemos. Isaías 43:3. Isaías 43:3. 43:3 y versículo 15 también. Dice así. Porque yo, Jehová, Dios tuyo,
el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Quiero que se den cuenta que en este versículo Dios dice de que Él es el Salvador de Israel porque Él es santo. En otras palabras, si Dios no fuera santo, Él no podría ser nuestro Salvador. De otro modo, lo que estamos diciendo es que la santidad es una característica fundamental de quien Dios es y cómo Dios actúa. Todas sus acciones y todas las otras elementos del carácter de Dios están fundados en estas dos columnas del amor y la santidad. Van juntos. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios actúa, fluye de estas dos características. Y aquí estamos viendo versículos que nos muestran que el accionar divino es producto de su santidad. Versículo 15 dice, yo Jehová santo, yo Jehová santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así que aquí la santidad está asociada a la capacidad divina de crear. Él es el creador, pero Él es el creador producto de que es el santo. Así que la santidad está asociada a cada elemento de la característica divina y de su accionar. Como yo les decía hace un tiempo atrás, que el fundamento del carácter del ser humano y de su accionar es la imagen que llevamos de Dios. Si tenemos una imagen corrompida, entonces nuestro carácter es corrupto y nuestro accionar va a ser de tal modo. De la misma manera, el fundamento del carácter divino es el amor y la santidad. Si Dios no es santo, no tendríamos al Dios que nosotros tenemos ahora. Él no podría ser nuestro Salvador, ni podría ser nuestro Creador. Entonces, la santidad es uno de los elementos indivisibles del carácter divino. No se puede sacar. Tú sacas la santidad o sacas el amor y destruiste el carácter divino. Muy bien. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver ahora ¿qué es la santidad? Éxodo 3:5. ¿Qué es esto de la santidad en el contexto humano? Éxodo 3:5. Dice así. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Les hago pregunta, ¿por qué era ese lugar santo? ¿Por qué era la tierra ahí donde estaba el arbusto se estaba quemando, la presencia de Jehová se había manifestado, el ángel de Jehová había bajado, estaba ahí? ¿Por qué era ese lugar santo? Porque Dios estaba presente en ese lugar, ¿cierto? Ahora, ¿ese lugar continúa siendo santo ahora que Dios se fue y ya no está ahí? No. El lugar es simplemente santo cuando la presencia de Dios se encuentra en ese lugar. Es la presencia de Dios quien santifica. El ser humano no tiene poder para santificar nada, ni aunque le echemos agua bendita, ni que lo declaremos santo, no. Es la presencia divina que santifica o la palabra de Dios que santifica. Vamos ahora a ver otro versículo, Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en el medio de ellos. Ahora, si Dios viene a morar en el medio de Israel, ¿cuál es la consecuencia natural que ocurre?
con Israel. Si Dios está morando en el medio de ellos, ellos llegan a nacer una nación santa. Entonces tenemos algo bien. Vamos a ver el próximo versículo y después voy a hacer el comentario. Vengan al capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Israel iba a ser una nación santa. ¿Por qué Israel iba a ser una nación santa? Porque Dios mora en ellos. Entonces es bien interesante que nosotros miramos a Israel. Israel en sí es una nación santa y vamos a Jerusalén. Jerusalén es la nación, es la ciudad santa. ¿Por qué era la ciudad santa? Porque Jehová moraba en Jerusalén. Y bueno, luego íbamos al monte Sión. En el monte Sión se encontraba el templo, que era el lugar más santo de Israel. Y de los lugares más santos era el lugar santísimo, donde se mostraba la presencia de Jehová. La gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Así que vamos, lugar santísimo, la presencia de Jehová. Luego viene el lugar santo, porque Jehová está morando en su templo. Luego viene el templo, que es el lugar más santo de Israel. Luego la ciudad santa y luego la nación santa. ¿Por qué es eso? Porque Dios moraba en Israel. Ahora, yo les hago pregunta. ¿Dios mora en Israel? ¿Dios está en Jerusalén hoy en día físicamente? No. Entonces, ¿es Jerusalén la ciudad santa? No, no es la ciudad santa. ¿Es Israel una nación santa? No, no es una nación. Solamente donde Jehová mora literalmente es santo. La santidad también tiene que ver con algo que se ha apartado para un uso especial para Dios. Los sacerdotes eran santos porque ellos habían sido dedicados para el servicio de Jehová. Ellos estaban relacionados con Dios, por lo tanto eran santos y se habían dedicado totalmente al servicio de Dios. Utensilios que eran apartados para el uso de Jehová, entonces eran santos, no se podían usar en ningún otro uso. Por eso un pastor que ha sido dedicado para el servicio de Dios no puede dedicarse a los negocios. ¿Por qué? Porque él ha sido apartado, él es una persona santa, ha sido dedicada o dedicado al servicio de Jehová. Un piano que ha sido dedicado a la iglesia no puede ser usado para tocar música jazz, porque ese piano ha sido dedicado para el servicio de Dios. Es santo, ha sido apartado para un uso especial. Entonces, ese es el concepto de la santidad que nosotros más usualmente pensamos. Pensamos en la santidad, ha sido apartado, ha sido dedicado. Y es verdad, eso es uno de los significados de la santidad, pero va más allá de eso. Entonces, es por eso que a Dios no le podemos dedicar música secular. Yo no puedo cantarle a Dios una salsa, porque la salsa no es santa, no es algo que es usado para Jehová. Es común, es mundano, entonces es ofensivo a Dios. Y algunos hacen algo peor, usan la música de la salsa y la mezclan con palabras de cristianismo y se lo ofrecen a Jehová. Eso es peor. No se puede hacer. Todo lo que se le ofrece a Jehová debe ser dedicado a él y debe ser usado en su servicio como tal. Entonces, ese es el concepto básico de la santidad. Dios mora en aquello y al morar en aquello se vuelve santo. O algo o alguien que ha sido dedicado a Jehová es santo, porque Dios lo toma como suyo. El primer nacido era santo porque era de Jehová.
para que los padres pudieran considerar a su primer hijo como ellos debían ofrecer una ofrenda que tomara el lugar del primogénito. Entonces, todo aquello que Dios reclama como suyo santo, no lo podemos nosotros usar en forma común. Esa es la definición básica de la santidad. Pero tristemente, al tomar tan solo ese sentimiento, esa definición de la santidad, entonces nos imaginamos santidad como distancia, como lejanía. Y la santidad es lo opuesto. Santidad no es lejanía, santidad es intimidad. Y eso es lo que vamos a ver en un poquito. Vamos a ver algunos versículos. Ya lo vimos en Isaías 6, 1 al 3. El hecho de que Jehová es adorado por su santidad. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 8. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, versículo 8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, nuevamente vemos aquí que de día y de noche, los 4 seres vivientes le cantan a Jehová, Santo, Santo, Santo. No se cansan de cantar este himno maravilloso a Jehová. Están constantemente alabándolo por su santidad. Entonces, la santidad es algo maravilloso en los ojos de los ángeles y que nosotros debemos investigar más profundamente. Salmo 30, versículo 4. Salmo 30 y versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Hemos de cantar a Jehová y celebrar su santidad. Cantar a Jehová y celebrar su santidad. Hoy celebramos su amor, como decíamos antes, pero poco nosotros nos gozamos y regocijamos en su santidad. ¿Por qué? Porque no la entendemos correctamente. Salmos 97, 12. Salmos 97, 12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Se fijan aquí que la santidad de Jehová es producto de alegría. Pero nosotros no asociamos la santidad con alegría. Nosotros asociamos la santidad ¿con qué? Con seriedad. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ese es el versículo que se ha abusado en cuanto a la santidad de Jehová y que nos hace sentir, bueno, Dios es santo, Él está entre nosotros, tenemos que andar calladitos. Y cuando yo era pequeño, me enseñaban en la escuela adventista, me enseñaban que en la iglesia teníamos que caminar en puntillas y teníamos que caminar mirando al piso. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle, señorita, ¿por qué? Porque Dios es santo. ¡Oh! Pero como que nos hubiera un rayo, hubiera chocado en ese lugar. Dios es santo. Y porque Él es santo, tenemos que andar en silencio. En la imagen del niño, entonces, ¿qué imagen se forma Él de Dios? Como el Dios que le molesta el ruido. El Dios que es como se llama, se ofusca porque un niño a lo mejor mete un poquito de bulla. Pero aquí se nos muestra un aspecto distinto de la santidad. La santidad es causa de gozo, de alegría. Es la santidad de Jehová que hace que los ángeles canten día y noche. En la presencia de Dios, nunca hay silencio. En la presencia de Dios siempre hay cánticos, siempre hay música, siempre hay alabanza. No hay ruido mundano.
El venir a la iglesia y ponerse a hablar que, oye, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Y cómo te arreglaste el auto? ¿Y cómo te fue con las deudas? ¿Y pagaste esto? Ese ruido no debe existir en la iglesia. Pero la iglesia no debe ser un lugar lóbrego, silencioso. La iglesia ha de ser un lugar alegre porque la santidad de Jehová se encuentra en nuestro medio y hemos de alabarlo. Cánticos de alabanza han de haber, debe haber testimonios de alabanza a Jehová. Se deben escuchar los amenes, los aleluyas, los alabados sea Dios. Esas son las expresiones que deben expresarse dentro de la casa de Jehová. Y Dios no se ofende por esas expresiones. Expresiones de gozo. Cuando vamos a la iglesia no debe haber en nuestro corazón pesadumbres. No debe haber amargura. No debe haber tristeza. ¿Por qué? Porque vamos ante la presencia de Dios. Y la presencia de Dios demanda gozo. Hemos de dejar todos nuestros pesos, todas nuestras preocupaciones a los pies del Señor, sabiendo que Él se va a preocupar de nosotros. Y en vez de pesadumbres, nuestra alma se debe llenar de gozo, porque la santidad aquí se nos equivale a gozo y alabanza. Distinto, ¿no? La manera de verlo. Otro versículo, Salmo 103.1. Salmo 103.1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser a su santo nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, que las Sagradas Escrituras nos muestra aquí que esto de la santidad de Jehová demanda el invertir todo nuestro ser en la alabanza de Jehová? La santidad de Jehová. Bendiga alma mía a Jehová. 105.3. 105.3. Y hay tantos versículos que nos hablan de la santidad de Jehová. 105.3 dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Nuevamente ahí, la unión del gozo y la alegría con la realidad de que nuestro Dios es un Dios santo. Así que afuera con el cuadro católico de la santidad de Dios, esa no es la santidad divina, hermanos. Muchos hermanos dicen, fui a la iglesia católica y ustedes debieran haber escuchado el silencio que había y el respeto que había. ¿Cuántas veces escuchamos ese argumento? Y yo le digo, sí, hermano, es que nosotros no somos católicos. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de llenar el templo de cosas que no debe ser lleno. Dios se molesta cuando en el templo se está vendiendo, se está comprando, se está haciendo negocio, nada que tiene que ver en el templo. Ahí sí, pero Dios se deleita cuando los niños vienen a la presencia de Jesús y ahí le dedican culto. Las iglesias adventistas no deben hacer lóbregas, no deben hacer serias, tristes. Las iglesias adventistas, porque nuestro Dios es el Dios santo, Él es el Dios de gozo. Su santidad produce gozo. Nuestros cultos deben reflejar la santidad de Jehová. Amén. Entonces tiene que haber una transformación, hermanos. Nos hemos librado de algunas cosas de donde vinimos, pero muchas otras cosas las seguimos arrastrando. Así que la santidad de Jehová es producto de gozo, producto de alabanza, de gloriarnos en nuestro Dios. Ahora, las Sagradas Escrituras no es la santidad que produce distancia o separación. ¿Qué es lo que produce la distancia y la separación? El pecado, se lo leí en sus palabras, hermana Mariela. El pecado. Y el pecado es lo opuesto a la santidad.
Es el pecado que crea oscuridad, lobreguez. Es el pecado, hermanos míos, que crea en el corazón enemistad contra Dios. Es el pecado que nos aleja de Dios, no la santidad. Entonces, si la santidad es lo opuesto al pecado, la santidad no es distancia. ¿Qué es la santidad? Intimidad. Veamos algunos versículos que nos muestran esto. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es la santidad de Jehová que lo ha ocultado y lo ha separado de nosotros, es nuestras iniquidades y nuestros pecados que causan la separación. No es Dios es el que separa, somos nosotros los que nos alejamos, porque nosotros somos los pecadores. No es Dios el que ha pecado, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. En el jardín de Adán y Eva fueron Adán y Eva los que se escondieron de Jehová, fue Dios el que los vino a buscar. El pecado los lleva a alejarse de Dios, la santidad de Jehová lo lleva a buscarlo, porque Dios naturalmente busca intimidad con su creación. Fue por eso que fuimos creados. Y fuimos creados santos. ¿Por qué? Porque la santidad crea el medio ambiente para tener una relación sin límites con Dios. No hay límite para cuán cerca nosotros podemos entrar a una relación con Jehová. No hay límite. El límite es el pecado. Mientras el pecado esté morando en el corazón, nosotros ponemos barreras a Dios. No es Dios el que pone barreras. Dios es el que saca barreras, el que barre la barrera. Por eso dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y la sangre de Cristo nos lava de todo pecado y viene a morar en nosotros. El Dios Santo viene a morar en nosotros. ¿Se fijan ustedes cómo la santidad es intimidad? La santidad es relación. Entonces, cuando uno comienza a ver la santidad de esa perspectiva, uno comienza a entender el por qué los ángeles tienen tanto, se ponen tan alegres en cuanto a la santidad de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos aman morar en la presencia de Dios. Y Dios no es el Dios que se distancia. Mientras más cerca nosotros venimos a Jehová, Jehová viene más cerca hacia nosotros, porque Él es el Dios santo y la santidad es intimidad. La santidad es lo que provee el contexto para que podamos encontrarnos con Dios y vivir en su presencia sin ser destruidos. El pecado es lo opuesto. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que crea la destitución? La gloria de Dios es su carácter, es su santidad. Y es esa santidad que permitía que Dios viniera a encontrarse con Adán y Eva y todas las tardes hablar, sentarse con ellos, hablar con ellos. Dios es un Dios muy cariñoso, lo vemos en Jesús. A Jesús le encantaba estar con la gente porque Él es el ser santo. Se cubre en humanidad para no destruirnos, pero el momento que se cubre en humanidad, Él se vuelve Emmanuel, el Dios que desea estar con nosotros. Y viene y levanta a los niños en su brazo. Eso ya lo vimos, es el Dios tierno, el Dios cariñoso, el Dios que le encanta estar con nosotros. Así que yo me imagino a Dios caminando con Adán y Eva, abrazándolos, jugando, el Dios gozoso. No lo imaginamos de esa manera porque tenemos el aspecto de santidad pagano.
Pero sácate eso y ve a Dios como el Dios de la Biblia y vas a ver que Dios es un Dios maravilloso. A Adán y Eva les debe haber encantado encontrarse con Dios cuando Él venía a hacer el culto vespertino con ellos como padre. Ha sido muy, muy lindo. Jehová, a los ángeles le encanta morar en la presencia de Dios. Y vemos en Lucas capítulo 15, ¿qué es lo que pasa en la presencia de Dios? En la presencia de Dios se come, en la presencia de Dios se canta, en la presencia de Dios se danza. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios santo. Totalmente distinto a la manera pagana, satánica de imaginarse santidad. Concepto satánico de santidad es el pecado, pues. Porque él ha imputado a la santidad lo que el pecado hace y ha llevado al ser humano a ver al Dios santo como el Dios que se sienta en el trono, el Dios serio, que nadie lo puede alcanzar, el Dios lejano, distante, enojado por nuestros pecados. Es una idea pagana falsa de Dios. Ese Dios no es el Dios verdadero, ese Dios es Satanás, no es nuestro Dios, no es Jehová. Sí, es el pecado que creó la gran distancia. Entonces, ¿qué es la santidad divina? Levíticos 20:26. Veamos esto de la intimidad divina. Levíticos 20:26. Vamos a ver, Levíticos 20:26. Dice, miren aquí, este es el versículo que nos muestra claramente en el Antiguo Testamento la santidad como intimidad. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Qué versículo maravilloso, ¿no? Aquí se muestra el concepto de la santidad en apartarnos, no para alejarnos. Dios nos aparta, nos santifica, Él viene a morar en nosotros, nos limpia, nos lava, nos perdona. Todo con un propósito de hacernos santos, apartados. ¿Con qué propósito? Que seamos de Él. Que Él pueda tener una relación íntima con nosotros. Esa es la santidad. La santidad es intimidad con Jehová y Jehová con nosotros. Cuando Dios se encontró con Moisés, el lugar donde él estaba era santo. ¿Y qué ocurrió cuando Moisés entró en el lugar santo? ¿Qué ocurrió? Inmediatamente hubo relación entre Dios y Moisés y se pusieron a hablar y Dios les contó sus planes, le hizo llamado, ¿sí o no? ¿Qué ocurrió? ¿Distancia o cercanía? Cercanía. Entonces, el lugar santo provee el ambiente necesario para que el ser humano pueda encontrarse con su Dios que es santo y puedan comunicarse, pueda haber cercanía. Ese es el concepto de santidad. Dios dice que le hagamos un templo. ¿Con qué propósito? El templo es el lugar santo donde Dios va a venir a morar entre nosotros. Entonces, la santidad es cercanía, es intimidad. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Señor, aquí Dios nos habla de ese amor maravilloso que Él anhela acercarse a nosotros. 31:3. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Con amor eterno te he amado. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. En algunas otras traducciones dice, por lo tanto, con lazos de amor te he atraído. Ese es el concepto de la santidad. Dios atrayéndonos hacia nosotros. Y porque nuestro corazón siempre se está alejando de Dios y arrancándose, entonces Dios viene a morar con nosotros. Con nosotros. Esa es santidad.
No es la santidad que mantiene a Dios alejado, es el pecado que nos mantiene a nosotros alejados de Dios. Es el pecado que ha enemistado nuestro corazón con Dios. La santidad de Jehová constantemente impulsa a Dios a acercarse a nosotros. Es por eso que Él se hace ser humano, para poder morar entre nosotros. Y Jesús era el ser humano más santo que haya vivido en la faz de la tierra. ¿Y cómo era él? ¿Distante o cercano? ¿Distante o íntimo? Íntimo. Él fue el que moró con sus apóstoles por 3 años y medio. Comió con ellos, durmió con ellos, caminó con ellos, vivió con ellos. Todo. ¿Por qué? Porque él es el ser humano más santo. Se juntó con la prostituta, con el publicano, con los saduceos, los que enseñaban la ley, con todos. Jesús no tenía problema, él no tenía barreras. A pesar de ser un ser tan santo, Jesús no tenía barreras. Eran los seres humanos que le ponían barreras a él, no él. Él no tenía problema de juntarse con el peor de los pecadores, hermanos. Así que si ahora tú y yo hemos llegado a ser santos a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué debiera demandar eso? Que seamos como Jesús, que seamos como Dios. ¿Y qué es eso? Seres que vamos a aprender a tener comunión con otros, que vamos a amar, que nos vamos a acercar, que les vamos a atraer. Ese concepto de santidad, como hablaba usted, hermano delante, hermano Hernán, que se molesta y se ofende porque alguien me parece que está haciendo lo incorrecto, inmediatamente yo me separo y creo una muralla alrededor mío para mantener mi santidad. Esa santidad es pecado, porque la verdadera santidad demanda que nos acerquemos, que seamos amistosos, amables, cariñosos, corteses, tiernos de corazón. Eso es santidad. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuál es el lenguaje que Dios usa en las Sagradas Escrituras? Más íntimo que Él usa para describir su relación con nosotros es la relación de un esposo y una esposa. ¿No se llama cuando lleguemos al cielo? ¿Cómo se llama la fiesta en la que vamos a participar? Las bodas del Cordero. ¿Y quién se casa con quién? Simbólicamente, por supuesto, es Cristo con su iglesia. Así que ahora Él nos ve como su amada. El apóstol Pablo dice que nos ha desposado a Cristo Jesús para presentarnos como una virgen pura. Somos nosotros los que el Señor ha amado tan profundamente, con tanta profundidad y con tanta deseo, que vino a buscarnos, vino a buscar a su amada que se había prostituido como el profeta Oseas. Y con gran paciencia nos ha traído a Él, Eso es santidad, hermanos. Así que debemos borrar de nuestra mente el concepto pagano de santidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando leímos en Nehemías capítulo 8? Nehemías capítulo 8. Cuando se juntaron los hijos de Israel a celebrar la Pascua, y era día santo, ¿se acuerdan? Y ellos estaban llorando porque Nehemías y Esdras les habían leído la ley de Dios. Y al leer la ley de Dios y entenderlo, su corazón se había compungido por pecado, pero era día santo. Miren lo que dice aquí Nehemías 8, 9 en adelante. Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego él les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado,
porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que miren ustedes, qué distinto cuadro. Dicen aquí, es día santo, no es día para estar serios, no es día para estar llorando, no es día para estar quejándose, es día santo. Para nosotros es distinto, es sábado, hay que estar serios, es el sábado, es distinto. No, el sábado tiene que ser el día más gozoso de la semana. ¿Por qué? Porque es día santo, pues. El sábado no es día de ayuno. En el sábado no se debe ayunar. En el sábado se debe comer. ¿Por qué? Porque es día santo. Ahí lo dice, ¿no? Debemos comer la grosura, debemos tomar vino dulce, tomar vino fermentado. Debemos hacer del día santo algo especial, alegre, hermoso. ¿Por qué? Porque es día de Jehová y ese es nuestro Dios. Así que la ley es santa. La ley de Dios es santa cuando es escrita en el corazón. ¿Qué crea en nuestra vida? Intimidad con Dios. Y al crear intimidad con Dios nos hace santos. Al hacernos santos, ¿cómo vamos a ser entonces? Gozosos. Vamos a ser atractivos. Naturalmente, nuestra santidad, si es verdadera santidad, debiera atraer a otros seres humanos a nosotros. La santidad no es excusa para alejarse de aquel que está en error. Lo opuesto. La santidad de Jehová lo lleva a acercarse al pecador, no alejarse de él. Entonces, hermanos, como todas las otras materias que hemos presentado en cuanto al carácter de Dios, nosotros debemos investigar, yo pienso, más profundamente. Y debemos ver la verdad por lo que está escrito. ¿Qué entonces en cuanto al respeto en la casa de Dios? Claro, tiene que haber respeto, no vamos a hablar lo que no corresponde, no vamos a tocar música que no corresponde, no nos vamos a vestir de la manera que no corresponde, porque nos venimos a encontrar con Jehová Dios Todopoderoso y porque le amamos y estamos viviendo en intimidad con Él, vamos a honrarle y alabarle a Él. Eso es lo que no debe haber en la casa de Dios. Eso es lo que no debe existir en el lugar santo. La risa común, ¿cómo se llama? Los temas comunes. Eso no existe en un lugar santo. El sábado no es para eso. La iglesia no es para eso. Pero para el gozo, para formar relaciones, amarnos entre los hermanos. El cristianismo debiera ser la religión más amorosa, la religión más que produce ternura de corazón. Pues es una religión santa, una religión gozosa. Y el adventismo sobre todo, porque de todos los cristianos somos los que más verdad tenemos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Sí, mira, es interesante de que cuando Satanás perdió la santidad, él inmediatamente abandonó la presencia de Dios, se nos muestra en Ezequiel. Porque el pecado no te hace sentir cómodo en la presencia de Dios, es nuestro problema, no es el problema de Dios. Dios anhelaba tener a Lucifer en su presencia, les dio muchas oportunidades, pero es el corazón que abandona la santidad, producto del pecado, entonces se vuelve en rebelión contra Jehová y no va a estar cómodo en su presencia. Es por eso que muchas veces no nos gusta ir a la iglesia y queremos hacer la iglesia, hacerla parecer más como una discoteca para sentirnos cómodos porque el corazón no ha sido restaurado con Jehová. Entonces, hacemos que nos guste a nosotros. Aquí en Australia hay iglesias que parecen discoteca y le tienen las máquinas de café atrás y los hermanos van con su café, se sientan a tomar, ponen los pies en las sillas y las partes especiales son música hip hop o de todo, ¿no? Y ellos creen que están adorando al Dios Santo. Entonces, llevamos la santidad o la volvemos, dos extremos, la volvemos esa lobreguez totalmente o la volvemos algo común.
que Dios es rebajado a nuestro nivel. No, nosotros tenemos que ser levantados al nivel de Dios, no Dios rebajados a nosotros, porque fuimos nosotros los que fuimos arruinados por el pecado, no Dios. Entonces el plan de la redención, al volvernos santos, nos va a santificar y nos va a hacer crecer en la imagen de Cristo para tener su carácter. Y mientras más seamos como Él, más abiertas las puertas para intimidad con Dios. No hay límite para la intimidad con Dios. No hay límite. Nosotros vemos eso en las Sagradas Escrituras. Moisés podía hablar con Dios cara a cara. Podía ir a comer con Dios. Cuando los ancianos de Moisés subieron, Dios les había preparado cena. Entonces no hay límite para nuestra intimidad con Dios. Somos nosotros los que ponemos el límite por producto de nuestro pecado. La santidad de Dios no es barrera. La santidad de Dios es invitación a una intimidad con Él. Y esa es la manera que hemos verla. El sacerdote era la persona más santa de Israel. Así tenía que ser. ¿Por qué? Porque él era el único que podía ir al lugar santísimo y encontrarse con Jehová en el lugar santísimo. Entonces, nuevamente, es intimidad, es cercanía que produce santidad. Y mientras más cerca estamos a Él, más santos somos. Entonces, la santificación es el producto ¿de qué? ¿Cómo se lleva a cabo la santificación en nuestra vida? Que es crecimiento en santidad. Si la santidad es intimidad, ¿qué es la santificación? La cercanía a Dios. El acercarnos a Dios. Y a medida vamos creciendo cerca de Dios, ¿qué pasa con nuestros pecados? Van cayendo. El Espíritu Santo los va sacando. Las barreras que nos paran para tener intimidad con Dios. Entonces, la santificación es el crecimiento en santidad, en el carácter divino, es simplemente irnos acercando más y más y más. Es por eso que el deseo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 es ser como Jesús. Dice, y conocerle en sus sufrimientos, conocerle en su resurrección y ser comparado a su muerte. Porque el apóstol Pablo entendió de que en el sufrimiento es donde conocemos a Dios más cerca. En otras palabras, el sufrimiento es la herramienta más aguda que Dios tiene para santificarnos, para hacernos crecer en santidad. Y cuando estamos pasando por sufrimiento, es cuando Dios se acerca más a nosotros. Y si Él se acerca más a nosotros, entonces, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? Estamos creciendo en santidad. Separamos individuos, los separamos de instituciones. Depende del principio que guía y motiva el corazón. Si el corazón de un hindú está siendo motivado por el amor y él vive por el principio del amor, él está guardando la ley de Dios y está siguiendo a Cristo ignorantemente. Y Dios lo trata como hijo suyo. Entonces le va a revelar más verdades y esas verdades van a probar a que el amor, si él vive por el principio de amor, él puede que no conozca el verdadero Dios, no conozca las verdades que nosotros tenemos, pero lo que motiva su corazón es amor. Ese amor, dice el apóstol Juan, que el que vive por amor conoce a Dios ignorantemente. Entonces, es aquel principio que lleva entonces a Dios a juzgar al ser humano. Si tú y yo que tenemos tanta verdad, nos vivimos por el principio del amor, aquellas verdades no valen nada. Porque no podemos guardar la ley de Dios. Sin el amor es imposible, porque el amor es el principio del ¿cómo se llama? De los 10 mandamientos de la ley divina. Entonces, aquel que vive motivado por el amor verdadero, no estamos hablando del principio del amor mundano, por el amor verdadero que es el sacrificio propio por el bien de otros. Él es considerado hijo de Dios ante los cielos y está cubierto por la sangre de Cristo. Ignorantemente. Ahora, en cuanto a sistemas, nosotros tenemos el deber de acercarnos a todo ser humano y compartir con ellos las verdades maravillosas que Dios nos ha dado para que conozcan al Dios verdadero y puedan salir de los sistemas en que se encuentran para unirse a la verdad y seguir a Dios en más luz.
pero nunca debemos tener mucho cuidado nosotros. Cuando hablamos de catolicismo y eso, no estamos juzgando a los hermanos que se encuentran ellos. Ellos son nuestros hermanos, ignorantemente creen en Jesús con tantas cosas que no se les ha sido revelado, con tantos errores. Pero hay muchos que aman a Dios de todo corazón y aman al Señor de todo corazón. Entonces, nosotros nunca debemos juzgar. Miren, escuché el testimonio de un muchacho homosexual, era iraquí, creció en un hogar musulmán, se fue a vivir a Estados Unidos y se volvió homosexual, se metió en el satanismo y de allá Dios lo sacó. ¿Y cómo lo sacó? Su prima, que estaba siguiendo los mismos pasos de él, fueron a unas reuniones satánicas y en vez ella de encontrarse con el demonio, el Espíritu Santo le habló al corazón y ella se entregó a Cristo en el medio de esas reuniones. Imagínense. Y ella se salió de eso, se fue a Suecia, ella vivía en Suecia y allá comenzó a orar por su primo. Y el primo se cortaron todas las revelaciones satánicas producto de las oraciones de ellas. Y eventualmente llegaron a ser adventistas del séptimo día. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de juzgar a una persona por su apariencia o por su religión o por su manera de pensar. Si tú eres santo, vas a ser como Jesús, te vas a acercar, vas a amar, vas a ser simpático, vas a ser gozoso, vas a atraer como un magneto. Eso es la santidad. Eso es lo que la santidad hace. El adventista que cree que para ser santo se tiene que fortalecer en una barricada de cosas para que el mundo no lo contamine, no entiende la santidad. Eso no es santidad. Eso es lo que Satanás llevó a hacer a los monjes y todo eso. Ellos creían que para ser santos tenían que retirarse del mundo, ir a vivirse en el desierto y pasar todo el día orando. Y al final se volvían más corruptos que se hubieran quedado. Porque la santidad es intimidad con Dios e intimidad con otros. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué les pareció? ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Cambia la perspectiva? Sí. Ya, pues ahora hay que comenzar a aplicar. La manera que se guarda el sábado tiene que cambiar. Es un día santo. ¿Qué vamos a hacer el día santo? Tenemos que andar con una sonrisa, preparar comida rica, abundante. ¿Quieren ayunar? Tienen del domingo al viernes para ayunar. El sábado, ¿saben ustedes qué fue lo primero que se hizo para cambiar la santidad del sábado al domingo? Se enforzó ayuno el día sábado. A un niño tú lo haces ayunar todos los sábados y el domingo se vuelve el día más lindo de la semana. ¿Qué día va a querer él? Toma una generación para cambiar la lealtad de los cristianos. ¿Qué es lo que van a seguir? A los niños tú les enseñas que este día es aburrido, este día no se puede comer nada, este día no se puede hacer nada, este día es todo lóbrego, y el próximo día se sale a pasear, a caminar, y se pasa bonito, se toma helado y todo. Entonces al niño el sábado le va a parecer el día peor de la semana. ¿No les parece? Entonces el sábado tiene que ser fiesta en la casa. Es día de fiesta. Estamos celebrando. ¿Sabe qué? Otro día les voy a enseñar acerca del sábado. Tengo que tomarles un estudio acerca del sábado para que vean qué es lo que la Biblia realmente enseña que el sábado es. Porque nosotros como adventistas debemos tener una reforma en cuanto al sábado. Así como los judíos necesitaban una reforma en cuanto al sábado cuando Cristo venga, nosotros la necesitamos. Ok, se acabó el tiempo. Oremos juntos y terminamos. Padre maravilloso, te agradecemos de corazón por mostrarnos cómo tú eres. Y al ver tu santidad, Señor, ahora el corazón se llena de gozo y con los ángeles queremos alabarte, Padre. Queremos pedirte perdón porque hemos tergiversado tu carácter, Señor, y te hemos hecho un Dios distante, un Dios serio, un Dios lóbrego, un Dios que se enoja, producto del ruido. Oh, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que podamos, Señor, adorarte en la hermosura de tu santidad. Que nuestras vidas estén totalmente apartadas para ti, Señor, y crezcamos en santidad, seamos santificados completamente para que no haya límite en nuestra vida,
cuán cerca podamos vivir contigo, Señor. Haz que, Señor, el día sábado sea el día más lindo de la semana, que nuestras reuniones en las iglesias sean, Señor, gozosas, sean hermosas, sean alegres, Señor, para que reflejemos que somos un pueblo santo, que vamos caminando hacia la patria santa, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Bendice a mis hermanos allá en el Ecuador, en Argentina. Llénalos de tu espíritu, Señor, y llénalos de santidad. Lo pedimos por Jesús. Amén.